Muy buenas noches, bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Hoy analizaremos los 2 primeros años del gobierno del presidente Boric desde la perspectiva generacional. Cómo se afianza en la difícil tarea de gobernar un grupo de personas sin mayor experiencia política previa y cómo lo evalúa la ciudadanía días después de que los partidos del Frente Amplio hayan votado por unirse para darle mayor sustento a su gobierno y cuando los nombres de políticos con años de experiencia vuelven a subir en las encuestas. Además, conversamos con un profesor y escritor colombiano que plantea que las emociones tristes cunden en América Latina. Mauricio García Villegas nos explica el alcance que a su juicio tienen el miedo, la desconfianza y la envidia y lo que pueden provocar en nuestra vida en común. Comenzamos. Es momento de nuestra entrevista internacional. Mauricio García Villegas es escritor, académico, doctor en ciencia política y desde Colombia escribe sobre distintos procesos latinoamericanos. Su último libro se llama El viejo malestar del nuevo mundo, ensayo sobre emociones tristes en América Latina, sus desaforos y pesares. Nos pareció un punto de vista novedoso, interesante. Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias, encantado de estar acá. ¿A qué aluden estas emociones tristes que tú describes en tu libro? Porque uno lo primero que piensa de Latinoamérica es que es un continente alegre. Esa es la fama que tenemos, ¿no? Sí, las emociones tristes, el concepto de emociones tristes es un concepto de Spinoza, un filósofo del siglo XVII, que decía que había algunas emociones como la ira, el odio, la venganza, el resentimiento, que él llamaba emociones tristes, no porque fueran tristes en sí mismas, sino por los resultados que traían. Y Spinoza decía que debemos precavernos contra esas emociones, debemos tratar de evitarlas porque es más lo que nos dañan que lo que nos favorece. América Latina es un continente muy alegre, pero la alegría no es incompatible con las emociones tristes. En Colombia, el Día de la Madre, que se supone es un día muy alegre, es uno de los días del año en donde más homicidios hay. Entonces no son cosas incompatibles. Entre otras cosas, la tristeza no es una emoción triste. La tristeza de los poetas, la melancolía no necesariamente es una emoción triste en los términos que Spinoza las llamaba. Y entonces tú hablas del alcance político que tienen estas emociones como el miedo, como el resentimiento, como la desconfianza tan presente entre la ciudadanía de nuestros países, ¿cierto? ¿Esto de dónde proviene? ¿Es nuestra herencia colonial? ¿Son las muchas guerras civiles que hubo en el continente que fueron, digamos, perfilando este tipo de emociones prevalentes? Sí, yo escribí ese libro y uno anterior sobre Colombia que se llama El país de las emociones tristes, tratando de explicar que si nos reducimos al debate ideológico, a la diferencia entre la gente de izquierda y la gente de derecha, o entre izquierda, derecha y centro, entendemos realmente muy poco de lo que pasa. Hay que ir más allá, hay que excavar un poco de manera un poco más profunda para entender que detrás de esos discursos y detrás de esas ideologías hay emociones. Y esas emociones sí vienen desde la época colonial, muchas de ellas tienen origen en la cultura ibérica, en el barroco. Yo tengo un capítulo sobre el delirio, que es un sentimiento y una emoción estrictamente barroca, pero esas emociones se acentuaron en la República y sobre todo en el siglo XIX. Todos los países de América Latina, con excepción de Brasil, que se ahorró buena parte de las guerras civiles por haber tenido monarcas en el siglo XIX, todos tuvieron grandes guerras civiles y esas guerras civiles fueron devastadoras. Yo explico en la primera parte del libro, digamos, los orígenes, la complejidad de esas emociones, de esas circunstancias históricas que desataron esas emociones. No es que nosotros tengamos unos genes particularmente tristes o violentos o resentidos o lo que sea.
fueron las circunstancias, han sido las circunstancias y en particular el fracaso de las promesas republicanas y democráticas del siglo XIX lo que nos ha conducido a tener sociedades llenas de emociones tristes. Y ahí tú mencionas la desigualdad y la falta de respuesta del Estado como la base de la frustración de la ciudadanía. ¿Quién dirías tú, Mauricio, que capitaliza estas emociones tristes, estas frustraciones hoy en Latinoamérica? Pues mira, en el siglo XIX esas emociones tristes fueron capitalizadas por los populistas de la época, que eran personas que vivían en la primera mitad del siglo XIX y que vivían sobre todo en los campos donde había mucha inseguridad y que crearon ejércitos de bandoleros y algunos de ellos llegaron al poder y se convirtieron en presidentes. Era la época de los caudillos. Nosotros hoy en día con esta época que llamamos la época de los populistas o de los populismos, estamos de nuevo creando unas circunstancias que son capitalizadas por ese tipo de líderes carismáticos que no creen en las reglas de juego, que no creen en la democracia, que no creen en el Estado de Derecho, creen simplemente en el poder y en el poder del líder salvador. Y eso está siendo acentuado, creo yo, por las redes sociales y por la manera como nos comunicamos hoy en día. Hoy hay una competencia feroz por aparecer en los medios, simplemente porque hay mucha información. Hace 50 años leíamos 2 diarios nacionales y una que otra revista y un par de libros. Hoy en día tenemos 20 diarios que leer, algunos nacionales, otros internacionales. Las redes sociales están inundadas de información. Y lo que está sucediendo es que para hacerse ver, para hacerse notar en ese mundo de abrumador de noticias, pues lo que hay que hacer es hacer ruido, es hacer escándalo. Y es lo que yo llamo la trampa del ruido o la trampa de lo estrafalario. Entonces, en las redes sociales está triunfando lo estrafalario, lo ruidoso. Los periodistas siguen lo que es ruidoso, lo que es tendencia en las redes, los políticos siguen a los periodistas y los votantes finalmente están siguiendo a los estrafalarios y a los ruidosos. Y eso es un fenómeno muy peligroso que está llevando a los populistas al poder. Mientras tanto, la gente que es moderada, que tiene matices, que tiene preguntas, que tiene dudas, pues no participa en las redes sociales porque considera que eso es un ambiente demasiado hostil o hay demasiada algarabía en ese ambiente para poder participar y entonces se retira. Y entonces lo que está sucediendo, empezando por los Estados Unidos, es que los radicales son más o menos el 15% de la población, 7% de un lado y 7% u 8% del otro lado, pero en las redes sociales son el 60%, porque los moderados se retiran. Y entonces estamos en una situación muy peligrosa. El último capítulo de su libro, Mauricio, antes del epílogo, se llama Reparar el futuro. Y allí usted propone la necesidad de la creación de un mito laico en América Latina. ¿Puede profundizar en esa idea? Sí, yo recupero en el libro una tradición muy vieja en América Latina que se ha perdido, que es el americanismo, que empezó o que se acentuó en el siglo XVIII cuando fueron expulsados los jesuitas del continente y se fueron todos estos jesuitas intelectuales, algunos se fueron a Europa a escribir textos bellísimos sobre América Latina. Después los líderes de la independencia, empezando por Bolívar y muchos otros, y Humboldt también a finales del XVIII, desarrollaron esta idea de americanismo y muchos otros intelectuales en América Latina. Yo lo que sostengo en el libro es que esto es una sola nación. No hay ninguna otra región del mundo tan grande como esta, dividida en tantos pedazos, que tenga la misma cultura, que tenga la misma religión, que tenga el mismo pasado, que tenga la misma lengua y que esté dividida en tantos pedazos. Yo creo que América Latina dejará de ser el continente olvidado, como se suele llamar, el día en que esto tenga mayor unidad. Desde luego, pasar a un Estado-nación latinoamericano todavía es una utopía muy lejana, pero por lo menos deberíamos empezar por fortalecer las instituciones internacionales, por crear una moneda común, un mercado común y una cultura común.
Los únicos que nos creemos distintos, muy distintos, somos los latinoamericanos que vivimos en América Latina, pero vamos afuera, vamos a los Estados Unidos, a Europa, y nos vemos todos los latinoamericanos como iguales y además ellos nos ven como iguales. Entonces yo rescato un poco esa idea del americanismo, la idea de Martí, de Rodó, etcétera, para construir para fortalecer el mito democrático latinoamericano, que es el problema en el que estamos, y es que la democracia ha perdido su encanto. Hay un enorme malestar con la democracia porque se volvió rutinaria, está reducida prácticamente a los procesos electorales, al voto, y entonces tenemos que encontrar un mito refundador de la democracia en América Latina. El viejo malestar del nuevo mundo es el último libro de Mauricio García Villegas. Muchísimas gracias, Mauricio, por la interesante conversación. Muchísimas gracias.